Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de domingo 22 de octubre. Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones. Vaya nuestro saludo y agradecimiento a todos los hombres y mujeres que en la iglesia se han tomado en serio esta tarea, la tarea misionera. Gracias a Dios que ha suscitado en la iglesia muchas vocaciones misioneras. El Evangelio que hoy nos ofrece la Iglesia está tomado de San Mateo, capítulo 22, del versículo 15 al 21. Dice lo siguiente: En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, procuremos cada uno de nosotros volver a tomar en nuestras manos el libro del Evangelio, las Sagradas Escrituras. Dejemos siempre que el Evangelio nos ilumine nuestra vida cotidiana, nuestra vida de cada día, y saquémosle fruto, saquémosle provecho a cada palabra del Evangelio de este día, de manera que nosotros sepamos vivir en el mundo como verdaderos discípulos de Jesús, con el corazón puesto en el Señor, pero también sabiendo cumplir con las diversas responsabilidades, tareas temporales que cada cristiano tiene. Los discípulos de Jesús viven en el mundo, en una realidad concreta, y allí están llamados a iluminar con su buen testimonio, con su buena vida. El Evangelio de hoy es una luz importante para saber distinguir planos en la vida, el plano secular, podríamos decir, y el plano espiritual, el plano de fe y el plano material, el plano de la política, el plano de la fe. Entonces Jesús nos enseña a tener claridad a la hora de actuar. Nos acompañará para meditar el Evangelio Ilse Vallecillos. Y también me gustaría recordar en este Domingo Mundial de las Misiones que no falte nuestra oración, nuestra motivación por ser también nosotros misioneros de Cristo Jesús aquí en el lugar donde nos ha tocado vivir. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios otorga esa paz, pero su continuación depende de que las personas vivan unidas en la fidelidad a la alianza. Como creadores de paz, promoviendo el dominio de Dios, los pacificadores se capacitan para ser hijos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este día domingo, Día del Señor. Ahora nos corresponde entrar en el detalle del Evangelio que la Iglesia nos ofrece para este día. Nos acompaña para meditar el Evangelio Ilse Vallecillos. Muy buenos días, Ilse. Muy buenos días, Padre. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá con los hermanos. Hoy nos encontramos un pasaje del Evangelio que nos
presenta de estas ocasiones un poquito complejas, complicadas. No es un momento de un discurso de Jesús, no es un momento de curaciones, sino que es el momento donde el Evangelio nos dice que Jesús es interrogado, pero con malicia. Hay en esta pregunta un deseo de poner en mal a Jesús con alguna respuesta que dé, y buscan la manera de hacerlo caer en una trampa. El Evangelio no oculta que quienes actúan así pues están movidos no por la sinceridad. Dicen palabras muy bonitas, pero en el fondo hay algo que no es sincero. Y de esto nos presenta el Evangelio hoy unos fariseos que también, junto con unos partidarios de Herodes, van a Jesús y le preguntan sobre algo que en aquel momento era común, era frecuente: pagar el tributo al César. Y le dicen: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Y viene la pregunta: dinos, ¿es lícito pagar o no el tributo al César? Es increíble, ¿verdad, Padre? Cuando uno empieza a escudriñar este texto, cómo nos damos cuenta, como dice usted, de la malicia que puede haber en el corazón del ser humano. Estos que se confabulan contra Jesús, entre ellos eran enemigos, y sin embargo se unen para poder atacar al inocente, para atacar al justo, para atacar al bueno, que es nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Entre ellos eran enemigos, porque los seguidores de Herodes, ellos eran pro imperio, ¿verdad? Estaban a favor del César y todo eso. Y los fariseos se autoproclamaban ellos que no querían, querían el imperio, que no querían el dominio romano sobre ellos. Sin embargo, es tanto el deseo de deshacerse del justo, de deshacerse de Jesús, que hacen a un lado sus rivalidades, sus supuestas rivalidades, digo yo, ¿verdad? Y se unen para hacerle daño a Jesús. Como dijo ya usted, Padre, realmente ellos querían hacer caer a Jesús. Y yo me pongo en el momento y que si ahora en nuestros días esta situación se seguirá dando, me pregunto yo. Habrán personas que se confabulan para poder hacer caer a alguien bueno. Habrán personas que en su corazón anidan pensamientos, acciones negativas que van solo con el ánimo de perjudicar a otra persona. A veces porque hay rencor, a veces porque simplemente me cae mal aquella persona, a veces porque, en fin, tantas cuestiones negativas que a veces anidamos en nuestros corazones, y que para nosotros los cristianos eso no es inconcebible, ¿verdad? Debería de ser inconcebible, ciertamente, pero acá vemos esa pregunta llena de maldad, llena de doble intención para Jesús, ¿verdad? Y la pregunta que nos acaba de decir el Padre: ¿estamos obligados a pagar el impuesto al César, sabiendo lo que aquello significaba? Si Jesús decía, sí, es bueno pagar al César, era mala la respuesta. Si Jesús decía, no es bueno pagar, era mala la respuesta, porque entonces ellos querían ponerlo en mal con el imperio romano para que de cualquier manera anticiparan la muerte de Jesús, Padre. Muy bien, yo creo que el Evangelio siempre nos hace reflexionar, y como ha mencionado Ilse, a veces hay personas que son víctimas de las envidias de otros. Y eso sigue ocurriendo también en nuestros ambientes, en nuestras relaciones humanas. Ojalá, ¿verdad?, un cristiano no sea de estas personas que van buscando hacer caer a otro, ¿verdad?, que no se alegran del mal ajeno. Un cristiano está llamado a hacer el bien, a hablar con verdad, como Jesús, con sinceridad, pero buscando el bien. Nunca personas que van poniéndole una trampa, una piedra para que el otro caiga, ¿verdad? Un cristiano, no es ese el camino que Jesús nos ha enseñado. Y sin embargo, fariseos y los partidarios de Herodes se prestaban a actuar de esta manera. El tributo al César
Lo que había ocurrido históricamente es que Roma, el Imperio Romano, había conquistado aquella región y había impuesto a la población conquistada un tributo. Les había permitido muchas cosas, les había dejado en su religión, pero tenían que dar un tributo y les había puesto unas autoridades civiles. El mismo rey Herodes respondía al César, que era el emperador que estaba en Roma. Entonces había una cuestión, podríamos decir, histórica que había pasado, que causaba malestar entre muchos judíos. Pero eso era la situación histórica en la que Jesús vivió, en la que vino al mundo. Esa fue la realidad que le tocó iluminar también con su predicación, con su palabra. Vamos a hacer una pausa y recordemos que el Evangelio tiene que hablarnos a nuestra vida. Dejémonos iluminar por su palabra, vayamos también nosotros e intentemos leer el Evangelio para que nos ayude a que Cristo nos ilumine con su palabra, con su mensaje, y nosotros caminemos en este mundo como buenos hijos de Dios. Hacemos una pausa. Lumen El Salvador, celebrando sus 35 años de evangelización, le invita a participar de su gran rifa anual y poder ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2024 Full Extra o alguno de los 35 premios más. Adquiere los boletos con mensajería gratuita llamando al 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de diciembre. Gracias por ser parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este día domingo 22. Y la liturgia nos ofrece, para facilitarnos tal vez el recordar, el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, que es el que venimos leyendo durante este ciclo litúrgico. La pregunta, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Esa pregunta, hemos dicho, lleva malicia de parte de quienes han formulado esa pregunta a Jesús. Y el Evangelio nos ofrece una respuesta muy sabia. Comienza mostrándonos a Jesús que es capaz de reconocer la intención que había en el corazón de aquellas personas, ¿verdad? Eso es algo que nosotros no siempre a veces podemos conocer, qué es lo que hay en el interior de cada uno, qué es lo que le mueve a actuar de una u otra manera. Pero el Evangelio nos dice que conociendo Jesús la malicia en sus intenciones, es decir, que habían obrado mal para hacer esa pregunta, había maldad, no había sinceridad, y entonces también Jesús le va a mencionar una característica de estas personas que actúan así. Les dice hipócrita, ¿verdad? Hipócrita porque no están queriendo ser instruidos, sino más bien poner trampas. Una persona maliciosa, hipócrita, que habla palabras bonitas, pero en el fondo quiere el mal para otros. Y esto muchas veces Jesús lo recriminó, que no está bien la hipocresía en la vida de fariseos, pero tampoco está bien en la vida de un cristiano, en la vida de nadie. Y entonces Jesús pide que le traigan una moneda, y en esa moneda estaba la imagen del César. Y le pregunta, ¿de quién es esta imagen? Y ellos le responden que es del César. Y entonces viene la famosa respuesta, ¿verdad? Sí. Esa respuesta tan sabia que muchos la comentan, la responden: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí está la interpretación que muchos, como dice el Padre, han hecho a lo largo de los siglos de esta gran inteligencia de Jesús para responder así, porque realmente si Jesús decía, sí, es lícito pagar los impuestos, el pueblo se iba a ofender. Y si decía, no es lícito pagar los impuestos, inmediatamente le iban a ir a poner, como decimos en buen salvadoreño, el dedo, ¿verdad? Ahí señalando que Jesucristo había dicho esa respuesta al César para ponerlo mal con las autoridades. Pero Jesús sabiamente contesta, ¿verdad? Y dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a mí me pone, Padre y hermanas y hermanos, que él ve la imagen, ¿verdad? De la moneda. Y dice, esta imagen, ¿de quién es? ¿A quién pertenece?
entonces es del César, denle a él lo que es de él, ¿verdad? Y lo mismo digo yo, cuando me veo a mí misma en mi espejo y Dios nos ha dicho a nosotros que somos imagen de Dios, estamos hechos a imagen de Dios, ¿estaré yo siendo realmente imagen de Dios? ¿Verdad? Porque entonces, si yo soy imagen de Dios, me tocaría esa segunda parte tan bonita de la respuesta, ¿verdad? A Dios, lo que es de Dios. Es decir, esperemos nosotros que también sepamos cumplir con nuestras obligaciones, ¿verdad? Porque Jesucristo no está diciendo ahí que no paguen el impuesto, ¿verdad? Nos está diciendo que, como decía don Bosco, honrados ciudadanos, no me recuerdo bien de la frase, tal vez el Padre se recuerda bien y usted que me está escuchando, pero quiere decir que tenemos que ser ciudadanos cumplidos y ciudadanos correctos, los cristianos, pero primero, lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que es de Dios, Padre? Porque a Dios no le gusta la hipocresía, ya lo dijo ahí, ¿verdad? Hipócritas, que no seamos hipócritas. A Dios le gusta que seamos sinceros, honestos, transparentes. No le gusta que seamos injustos, no le gusta que seamos egoístas, ¿verdad? Esas cosas son de Dios, el amor, ¿verdad? No el odio. Somos de Dios, le estamos dando a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Pregunto yo. Sí, son de estos pasajes del Evangelio que para cada uno de nosotros tiene que significar una reflexión. Muchas veces se ha interpretado como una luz que Jesús quiere dar sobre esta dimensión que es temporal, ¿verdad? La dimensión temporal, la dimensión terrena. Uno podría decir la distinción que hay entre fe y política, entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Es bueno que un cristiano sepa vivir esta relación hacia Dios con todo su corazón y luego sepa distinguir también el valor que tienen las cosas materiales para no idolatrarlas, para no endiosarlas. El riesgo de los bienes materiales muchas veces es no saber darles el lugar que merece. Y entonces, en algunas ocasiones, los bienes materiales, llámese el poder, llámese los puestos importantes, llegan a querer tenerse como lo máximo, como la máxima aspiración, cuando no es eso, ¿verdad? También es la oportunidad de recordar la función que cada uno realiza en servicio de los demás. Pero a Dios, sí, el corazón es para Dios. La vida de un cristiano tiene que saber distinguir como esta manera de vivir la vida humana. Somos miembros ciudadanos de este mundo, pero el corazón de un cristiano aspira a algo más. Aspira a Dios, a la ciudad del cielo. Somos ciudadanos del cielo, dirá el apóstol San Pablo. Entonces, dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César, pues sin duda alguna son de estas realidades temporales, compromisos que nosotros estamos llamados a vivir. Un buen cristiano, muy bien, es un buen ciudadano también, pero primero también un buen cristiano, ¿verdad? Hacemos una pausa y al volver continuamos para reflexionar la última parte del Evangelio. En el corazón de la iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se privó de hacer preguntas, pero tenía un alma disponible y dijo: «Aquí está la servidora del Señor». Palabras del Papa Francisco, numeral 43 de la exhortación apostólica postsinodal, Christus Vivit. Queridos hermanos y hermanas, grabemos en nuestro corazón esta enseñanza de Jesús que hoy la Iglesia nos recuerda para cada uno de nosotros. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cada cristiano, cada familia cristiana, esforzándose por dar a Dios lo que le corresponde a Dios. Una vida, un corazón, unos valores, unos principios que han de guiar la vida del cristiano y también una responsabilidad social, civil, que tenemos al ser parte pues, de una sociedad, de un país. También tenemos una corresponsabilidad
que no podemos ignorar. Es parte de un buen cristiano, pues esforzarse por hacer el bien a su alrededor, siendo justos. Luego también hoy en este domingo, quien haya ido ya a la iglesia, a lo mejor ya lo notó, pero si no, a lo largo de este mes de octubre hemos tenido presente la intención misionera, el hecho de que octubre es el mes de las misiones y hoy es el Domingo Mundial de las Misiones. Una fecha muy importante y sin duda especial, ¿verdad? Está en el corazón de la iglesia. No podemos decir que somos cristianos si no somos misioneros, porque llevar la palabra de Dios, iluminar con la palabra de Dios la realidad de donde nosotros nos encontramos es fundamental para todo cristiano. No podemos llamarnos cristianos si nos arrojamos o robamos para solo individualmente para mí la riqueza de la palabra de Dios y estoy viendo que mi hermana, mi hermano necesita la sabiduría de Dios, necesita el amor de Dios, el bálsamo de Dios para curar sus heridas y yo no soy capaz de llevarle esa luz al que está en la oscuridad, no soy capaz de compartir la alegría del amor de Dios, no soy capaz de compartir las bendiciones que Dios ha derramado en mi vida con el que más las necesita. Entonces realmente se me ha olvidado que lo fundamental para nosotros y nosotros los cristianos es llevar la palabra de Dios ahí donde sea necesario. Hasta lo cantamos, ¿verdad? En aquel famoso canto, ¿verdad? Decimos, llévame Señor donde me necesites, ¿verdad? Allí quiero estar yo y esa debe de ser, pienso yo, presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en este día del Domingo Mundial de las Misiones. El lema que se ha propuesto para este año es corazones fervientes, pies en camino. Cuando el corazón, y ahí está la clave, cuando el corazón está fervoroso, animado, entonces como consecuencia el cuerpo se mueve. Pies en camino significa hay voluntad, hay deseo, hay motivación, hay impulso para ir a la misión. Y en este día resuenan como tres características: la oración por la misión, los sacrificios por la misión y también la ofrenda económica por la misión. Se suele hacer en este día a nivel mundial una colecta que va destinada a los diferentes proyectos misioneros. Es también una forma, no es todo, ¿verdad? La ofrenda económica no es todo, es una parte. Y lo principal y lo primero tal vez sería pedirle al Señor que a nosotros nos conceda un corazón fervoroso, un corazón misionero. Y me gustaría recordar que en las parroquias suelen haber grupos que desde pequeños van proponiendo la misión a los niños, infancia misionera, a los jóvenes, a los adultos, porque en definitiva la misión pues es la razón de ser de la iglesia. Y no deberíamos olvidarla, sino que todos nosotros, hasta la persona que está mayor, si alguno ahora pues está en su casa por razones de edad, ya no puede salir, pero su oración es valiosa. Su oración es importante. No deje de orar por la misión, quien está enfermo, quien pasa momentos de dolor, de sufrimiento, ore y ofrezca esa intención misionera que es muy valiosa. La oración de los enfermos cuenta mucho para la misión. Santa Teresita lo hacía y por lo tanto es el ejemplo de los santos. En este día que el Señor nos conceda a todos un corazón ferviente para que nuestros pies se pongan en camino para la misión. Así que nuestro corazón rebose del amor de Dios, porque como dice, ¿verdad?, la frase famosa también, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos a Dios en nuestro corazón y estamos llenos de su amor, seguramente lo vamos a tratar de expresar y vamos a tratar de contagiar a quienes estén con nosotros, a buscar también a quien lo necesite. Esa es la oportunidad que tenemos y como bien dijo el Padre también, orar mucho por aquellas personas que están en aquellos lugares difíciles de misión. Porque si a usted y a mí se nos dificulta muchas veces, aún en nuestro vecindario, con nuestros compañeros de trabajo, en el bus, en donde quiera que estemos, llevar la palabra de Dios, a veces se nos dificulta. Ahora imagínese usted a nuestras hermanas y hermanos, sacerdotes, religiosas, religiosos, que están en terrenos
hostiles, por decirlo así, de alguna manera, donde el cristianismo no es como acá, ¿verdad? Que es una religión permitida, pero ellos muchas veces están misionando en lugares áridos, difíciles para poder llevar la palabra de Dios y ponen incluso en riesgo sus propias vidas. Oremos mucho y contribuyamos generosamente para que nuestros hermanos que están allá en esos lugares misionando puedan sentir nuestra cercanía también con nuestra oración, con nuestra ayuda material. Oremos por aquellas religiosas, por ejemplo, que están en Haití, ayudando a los que están sufriendo muchas carencias, a los que están en África y en tantos lugares, Padre, que llevan con vigor, con valentía la palabra de Dios. Es importante también que haya en este día como la motivación a la misión, es decir, que hayan jóvenes que quieran comprometerse en la misión. Hacen falta misioneros, hacen falta hombres y mujeres que quieran comprometerse a tiempo completo a la misión. Y si alguien siente este llamado, pues no lo pierda, no piense que basta con que otros se lancen a la misión. Es necesario que usted también le preste al Señor su vida, su tiempo para ir en su nombre a hacer el bien a los demás. Que no falte pues en este día nuestra oración y nuestra disponibilidad para la misión. Muchas gracias, Ilse, por acompañarnos en este día. Muchísimas gracias a usted, Padre, por supuesto a Dios y a nuestros hermanos. Que tengan un feliz domingo y por supuesto sigan orando por nuestros hermanos misioneros y dispongan su corazón para ser también misioneros. Vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Feliz Domingo Mundial de las Misiones.